Muchas gracias por su presencia. Hoy estamos convocados y convocadas acá para presentar el libro Ausencia de Ingrid Fierro. Ingrid Fierro es nacida en Concepción, es madre, feminista, activista, actriz, dramaturga, directora, gestora y educadora artística, precursora de teatro Resistencia, colaboradora docente en la Universidad de Concepción. Ausencia, libro escrito por Ingrid, es el resultado de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del año 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El libro que tengo el honor de presentar es una obra sensible, impactante, dolorosa, pero bella en su forma. Como objeto estético destaca por una portada hermosa con una poderosa imagen. Al adentrarnos en sus páginas nos encontramos con una obra dramática en términos técnicos, con una obra escrita en diálogo para ser representada. Puede ser leída en silencio o puede materializarse a través de una lectura dramatizada. En este sentido es ideal para ser leída en escuelas con estudiantes desde séptimo básico en adelante. Ausencia nos despierta emociones muy intensas. Es una oportunidad de que podamos espejearnos en las mujeres que protagonizan la historia que se presenta. Es una oportunidad de poner atención a la voz de mujeres que sufren, que pueden ser nuestras amigas, madres o hermanas. ¿De qué se trata la obra?, se preguntarán ustedes. No es fácil hablar de ausencia, porque no solo es un texto dramático, es una obra que nace con un sentido de urgencia y de dolorosa denuncia, porque aborda las consecuencias del femicidio desde la perspectiva de las madres. Este día son varias mujeres las que están presentando hoy aquí, ya lo pueden ver. Está Ingrid, está Karen Rojas. ¿Dónde está Karen? Si levanta su mano. Karen Rojas, madre, feminista, activista, profesora, especialista en necesidades educativas especiales de la comuna de Penco y precursora de Justicia para Dorito. Y esto último no es menor. Está también Consuelo Herrera Monsalve, socióloga, feminista, activista, actualmente es presidenta de la ONG Amaranta y escritora del proyecto de cuentos feministas para la niñez, Niñas Revoltosas. Ana Carrillo Tureo, ilustradora, diseñadora, directora de arte, activista, feminista, integrante y diseñadora editorial en ONG Amaranta, Revistas Erráticas y Teatro Resistencia. Y yo, que estoy presentando el libro y moderando, me llamo Luz Marina Vergara Carrasco. Hasta el día de hoy, el libro Ausencia ha realizado una itinerancia por escuelas y 2 universidades de nuestra región. Y me corrigen si me falta algo que mencionar. La itinerancia ha sido con lanzamientos y conversatorios enfocados en la mediación lectora, y no es un libro que se deba quedar esperando en un librero, porque su contenido es tan relevante que debe llegar lo antes posible a mayor cantidad de lectores y lectoras, especialmente a quienes están formándose como ciudadanos y personas integrales y honestas. El libro les espera, pasen a leerlo. Y ahora vamos a dar la palabra a Ingrid Fierro y de manera espontánea va a surgir una conversación en la que ustedes también pueden intervenir, pueden preguntar. Se trata de hablar de un libro, de la gestación de él, del proceso creativo y también del proceso de investigación. Acá hay un micrófono también. ¿Quieran participar durante la presentación? Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a quienes están acá y quienes hacen posible esta actividad. Gracias, Luz Marina, por presentar. El micrófono está abierto por si quieren realizar alguna pregunta a las presentes. Yo, por mi parte, como autora, lo que puedo decir es que el proceso de escritura de este texto tiene aproximadamente 3 o 4 años, porque se escribió dentro del contexto de especialización de dramaturgia por el Royal Court Theatre, que es un teatro de Inglaterra, en donde yo participé como provinciana.
en otro país para formarme como dramaturga. Y lo escribí a partir de un hecho súper doloroso e impactante que ocurrió acá en la región de Concepción. Ocurrió en Melipilla, pero de alguna manera la protagonista, la víctima de esta situación que detona el interés por escribir es el femicidio de la hija de Karen Rojas, que es mi compañera que está acá. Bueno, Dorito, Isidora, era su hija, y su hija fue asesinada en Melipilla en el año 2017. Nosotras con Karen, luego de ese evento, nos empezamos a hacer amigas, nos conocimos en una marcha y nos empezamos a hacer amigas, producto de un poco del encuentro del activar en las calles y también de yo querer de alguna manera visibilizar un poco lo que estaba pasando como con el caso de Dorito. Y durante ese proceso me di cuenta que si bien lo que le había sucedido a Isidora era tan importante de visibilizar, me removía mucho más el sentido de las madres que quedaban después de la muerte. Porque si bien la víctima o la sobreviviente la víctima en este caso muere, quienes quedan con vida, con ese dolor viviente, con esa muerte en vida, son las madres. O los familiares, o las hermanas, los hermanos, quienes hayan tenido una relación cercana con esa persona. Entonces decidí construir la historia a partir de este evento que es real, pero ficcionándola para que pudiese transformarse en drama y para que pudiese también correr y movilizarse a través de la acción dramática con elementos reales y con elementos ficticios. Desde la perspectiva de las madres, que en este caso la madre es Cristina, una de las protagonistas que está inspirada en Karen, y la antagonista, que yo no sé si llamarla antagonista, como por razones dramáticas quizás sí, pero para mí también es una protagonista más que una antagonista, es Nancy, la madre del asesino de la hija de Cristina. Esas son las protagonistas de esta historia, es una obra dramática muy breve, está construida en un espacio cerrado y en un tiempo cerrado, el día de vísperas de Navidad, cuando la madre se entera de que el asesino de su hija va a salir en libertad a los 5 años de prisión. Cosa que es muy injusta como es la justicia en Chile, porque le habían decretado 40 años, luego se lo bajan a 15 años, luego a 7 años, luego a 5 años, y ella el día anterior se entera de que este tipo va a salir de la cárcel, que es un poco lo que está sucediendo como con el caso de Isidora, que han rebajado demasiado la condena. Entonces, ese sentido de urgencia en que parte la situación es el que moviliza a Cristina para que vaya a la casa de Nancy a tratar de resolver todas las preguntas y todas las incógnitas que aún la tienen colgando, pendiendo de un hilo. Y bueno, ese día Cristina llega a la casa de Nancy y no les voy a contar más porque tienen que leer la obra, hasta ahí se la dejáis. Pero de eso se trata. Es una conversación intensa en un espacio cerrado, en un tiempo de corrido de estas dos madres. Inicia rápidamente y termina rápidamente. Como se dice, como un poco como en el lenguaje dramático, entras tarde y te retiras a tiempo, como cuando uno llega a la fiesta así como a las 3 de la mañana y se va cuando ya todo terminó, ya, como que alcanzaste todo, algo así. Entonces parte con la olla hirviendo y se rebalsa la olla y se termina. Bueno, eso, ¿qué más les puedo decir también de ese proceso? Que escribí varios borradores de esa obra. De hecho, uno de esos borradores tiene 12 escenas y esta obra tiene una sola escena. Entonces son varios cambios y varias decisiones las que después se van acotando hasta llegar a algo mucho más pequeño. Y otra de las cosas que me movilizó mucho trabajar fue la economía del lenguaje. Cómo contar en la menor cantidad de palabras
algo que contuviera la mayor tensión dramática posible. Entonces, eso me lo planteé como un desafío. Porque me di cuenta también que a mí a veces me gusta mucho leer, pero me aburre mucho cuando hay demasiado texto y pasan pocas cosas. Entonces intenté como que pasara mucho en la menor cantidad de palabras. Bueno, eso puedo decir por mi parte. Muchas gracias. Vamos entendiendo entonces. Gracias, Ingrid. Vamos entendiendo de qué se trata la obra. No es fácil hablar de ella, de su contenido, por eso también la descripción es como por fuera, hay que leerla. Sin embargo, es posible conversar acerca de este proceso creativo y también de la mirada que tienen las mujeres feministas que nos acompañan acá en este escenario. Así que me gustaría, por ejemplo, Consuelo, preguntarte cuál es el valor que tú le das como editora, como creadora de este libro de Niñas Revoltosas a esta obra. ¿De qué manera contribuye también en el pensamiento crítico o en los cambios que pudieran hacerse en esta sociedad? Bueno, buenas tardes. Me alegra mucho también que haya niñeces. El día de hoy creo que es muy importante que estos temas se hablen intergeneracionalmente, donde nadie quede fuera. Creo que es muy importante que hoy día estén aquí, porque a pesar de que este libro, por supuesto, que tiene un contenido que no es fácil de hablar, ¿no? Cuando hablamos de femicidio, sabemos que es una situación injusta, lamentable, ¿no? Y que, por supuesto que, lamentablemente, hoy está presente. Pero cuando hablamos de un tema presente, yo creo que es cuando también desde Niñas Revoltosas nos posicionamos de una perspectiva no adultocéntrica. ¿Y qué significa esto? ¿Ya? Una perspectiva donde intentamos que todos los contenidos sean hablados en todas las edades. Por supuesto que no vamos a trabajar el libro específicamente quizás, pero vamos a utilizar algunas escenas o quizás se me ocurre colores, personajes, ¿no? Que nos van a evidenciar, por ejemplo, de dónde parte la violencia contra las mujeres, dónde se inicia, cuáles son los diálogos. Me parece muy interesante el tema de las madres, ¿no? Lo que en realidad yo voy a ponerlo en otro lado, que me pasa el tema de las cuidadoras y cuidadores. Creo que todas y todos somos cuidadoras y cuidadores. Aquí veo una niña que está con su Grogu, me encanta que esté con el Grogu. Acá también están jugando y me gusta que se muevan porque creo que este tema también tiene que hablarse de esa forma. Es terrible, sí, pero tenemos que conversarlo. Y en ese sentido, todas las personas tenemos este rol de cuidadoras y cuidadores de abordarlo, ¿ya? Llevamos 5 femicidios en lo que va del año. Es un tema terrible. Pero esa cifra, ya estamos a 16 de enero, nos hace ver cómo, por ejemplo, podemos problematizar las violencias a partir de lo cotidiano, ¿no? Cuando en el jardín, por ejemplo, este tipo de cosas empiezan a expresarse, los golpes entre niños, por ejemplo, entre pares, y también entre niñas y niños. No es que te golpea porque le gustas. Esa frase que muchas escuchamos cuando éramos niñas y que no es real, que evidencia la base de cómo vamos naturalizando la violencia y cómo poco a poco vamos entendiendo que es una expresión de amor. Y hoy las feministas, afortunadamente, a través de los diferentes análisis históricos, a través de todas estas décadas donde llevamos impulsando la lucha social por la emancipación de las mujeres, niñeces y disidencias, decimos no. Si hay violencia no es amor, ¿ya? Y por lo mismo, expresar también desde qué otras trincheras vamos a abordar el amor. Por ejemplo, me parece importante los temas que ya hemos conversado aquí, siempre detrás con mis compañeras queridas. El tema de la ternura, por ejemplo. Exacto. Cómo la ternura se constituye como un elemento fundamental a la hora de hablar del amor y cómo la vamos tejiendo desde las niñeces, ¿no? Hablar con ternura acerca de la violencia se puede. Pero ¿qué pasa? Que hoy por hoy seguimos negando la violencia histórica. Seguimos negando a la dictadura, seguimos negando la violencia contra el pueblo mapuche, seguimos no hablando de la violencia cuando podemos ponerla sobre la mesa con todas y todos los presentes. Él está muy de acuerdo. Entonces, por lo mismo, yo quiero hablar un poco de lo que me comentaba Luz Marina, que me parece una pregunta súper interesante. Nosotros sí la abordamos a través de los cuentos y creo que esta construcción de esta relación política con Ingrid, que nos hemos encontrado en las calles y en diferentes espacios, también se da desde estas ganas de poder llevar a todos los textos, a todas las letras, a todos los libros, estas conversaciones.
Entonces, a partir de eso, Ausencia, por ejemplo, ya ha sido presentado con estudiantes, ¿ya? Y eso creo que es un plus, donde han salido preguntas maravillosas, que nos hablan de cómo vamos a ir posicionando este tema. Que yo sé que también es difícil, él también lo sabe. Pero que la idea es que podamos hacerlo. A mí, por ejemplo, me pasa que como niña quizás me hubiera tocado menos ver después en la televisión o enterarme acerca de los femicidios si hubiéramos hablado más acerca de la violencia. Hablábamos de la violencia política en la dictadura, por ejemplo, pero no recuerdo mucho las discusiones en torno al machismo, que sí vi en mi hogar, que sí vi en mi barrio, que sí vi en las calles y acá en la miel en la universidad. Entonces, Ausencia es un muy buen insumo, una muy buena herramienta para empezar a hablar de estos temas poco a poco y situándolo también en las diferentes edades que además hoy nos acompañan y que quiero de verdad realmente agradecer y además dar un aplauso porque qué bueno que las niñeces siempre estén aquí. Así que un aplauso para las niñeces presentes. Eso por ahora. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, un comentario de parte de ustedes? ¿Sí? ¿Aló? Mira, lo que pasa es que yo viví una etapa de mi vida y todavía ahora he logrado cambiar un poco. Me siento como un poquito tocada. Porque yo viví violencia, pero de otra manera, psicológica. Yo no me daba cuenta, o sea, yo pensé que me dijeran esas cosas estaba bien. Y después cuando empecé a hablar con una persona que por teléfono me dijo que no estaba bien, que no podía aguantar eso. Yo sigo con esa persona porque cambió, pero me costó mucho tiempo, muchos años lograr cambiar eso, porque yo me sentía como que físico era la violencia, no psicológica. Entonces estaba equivocada, rotundamente en eso. O sea, quizás Dios me mandó para acá porque yo iba a ir allá y después vine para acá. Y digo de verdad que uno no debe aguantar nunca ni psicológico, ni físico, porque igual te daña. Y al recordarlo, o sea, yo ya lo había pasado, pero igual el recordarlo y el escuchar lo que ustedes dicen, me hizo recordar todo eso. O sea, yo me sentía mal porque yo hacía todo lo posible para que esto funcionara y veía que yo era hermosa, que tenía cosas bellas, que todo el mundo me quería, y porque esa persona que tanto amaba le caían cosas malas de mí, no, porque tú hablas mucho, me caes mal. Y cambió y no sé, el tiempo me va a ayudar a disculpar y a perdonar de corazón, porque todavía me quedan cosas que de repente me vienen a la mente y me acuerdo de eso, pero yo no le guardo rencor ni nada, volví a creer y volver a empezar una nueva relación con él. Pero hay mucha gente que no lo logra. Hay mucha gente que llega hasta el extremo de que de psicológico pasan a físico y llegan a otro. Igual me da pena y a las mamás y la entiendo a ella también. Y yo digo, pucha, como mamá, si mi hija le hubiera pasado eso, en general, cualquier cosa, yo, pucha, como leona, para que nunca le sucediera algo. Y la entiendo y le doy a Dios, le pido por ella, para todos ustedes y sobre todo para ella, que encuentre la paz y el amor en Dios y el amor en su hija que está en el cielo y es un ángel que la acompaña día a día y que le va a ayudar a ella ayudar a otras mujeres. Y la felicito de verdad de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. A Karen, que es precursora de justicia para Dorito y además educadora, tal vez puedas referirte a tu relación con esta obra, con este libro, como madre, pero también como educadora, como formadora. Bueno, antes de decir que admiro igual acá a la compañera que nos dio su testimonio, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que podemos decir de Ausencia, ¿cierto? Lo que nos puede llegar a provocar una obra dramática como esta. Yo creo que esa es la idea, ¿cierto? Es poder colaborar a mujeres, a jóvenes y a niñas. Como dice Luz Marina acá, la idea de formar en este caso la Organización de Justicia para Dorito ha sido esa. Ha sido visibilizar, concientizar, educar a las personas que
que se acercan a nosotros a través de marchas, conversatorios, actividades que hacemos para la comunidad. Justamente es eso, poder educar en realidad no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres. Es necesario también que los hombres se den cuenta, ¿cierto?, de lo que significa, ¿cierto?, lo que es la palabra femicidio, lo que es la forma más o sea, es la manera más violenta, ¿cierto?, de agredir a una mujer. Entonces, justamente es eso, es que es lo que hace Ingrid en este caso con este texto, ¿cierto?, que es ausencia. Es poder, ¿cierto?, llevar ausencia no solamente a mujeres, sino que a un colectivo. ¿Ya? Eso es lo que yo podría aportar por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Karen. Y para Ana, también podrías contarnos acerca de tu participación en la creación de este libro, que es un objeto estético bellísimo, y ustedes podrán observar también que tiene una doble portada y adentro hay imágenes que hablan también y que fueron seleccionadas por alguna razón. Hola, yo soy Ana. Soy la diseñadora de este libro y bueno, cuando este texto llegó a mi poder, en realidad para mí fue súper importante poder trabajar en él. Pasa que el diseño a veces se trata de algo muy estético y no se le toma el valor que se debe. Me parece que dentro de todos estos movimientos cada una tiene una ubicación y un poder en esa ubicación. En este caso, para mí lo estético tiene mucha importancia porque es lo que ve la gente. En este caso, ustedes van a llevarse esto y sin hacerlo no existiría. Les puedo contar que cada decisión dentro de este texto, dentro de este libro, está tomada absolutamente con mega pensado. Quizás si no son diseñadores y no están como en contacto con este tipo de detalles que voy a decir. Pero les voy a comentar más o menos de qué se trata. Por ejemplo, la tipografía que se selecciona para un libro debe ser acomodada a lo que se está tratando, los colores que se seleccionan, el respeto con el que se trabaja un libro, los colores que se seleccionaron, que son parte de este respeto hacia el tema de Dorito, principalmente, y cómo llega a ser un libro objeto, finalmente. Cómo este libro va a estar en sus estanterías y no va a ser un libro que va a pasar por alto, sino que va a ser un objeto realmente estético, y que eso fue finalmente. Por ejemplo, en la portada tiene un collage y por dentro tiene otros collages que son armados a través de textos que se seleccionaron del libro y son como las partes más importantes que encontramos que se podían transformar en imágenes. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. No sé, finalmente el trabajo de ausencia es un trabajo súper importante para todas nosotras por la temática que tiene. Y cómo llega a ser un tema importante de conversación a las personas a las que le llegue este objeto. Eso. Gracias. Ingrid, entonces, y desde acá ahora abrimos la conversación. Por favor, siéntanse muy bienvenidas y bienvenidos los comentarios y preguntas. Sí, yo quiero agregar algo a lo del diseño que dice Anís. Bueno, el trabajo igual lo hicimos en conjunto, ella es la diseñadora, pero en conjunto fuimos decidiendo como el tema de los colores, los conceptos que de alguna manera atraviesan la obra, y está ordenado de una manera en que, por ejemplo, de una manera que facilita el trabajo de intérpretes o el trabajo actoral. O sea, en cada momento en que nosotras creíamos que había una pausa o un silencio, no una pausa dramática, no un silencio dramático, sino como una respiración, hacíamos un corte y lo colocábamos abajo. Entonces está ordenado de una manera, que hay obras que se ordenan de esa manera, pero el texto, a diferencia de otras obras anteriores, tiene como un ritmo y una respiración distinta que se traspasa en la hoja. Y el collage lo hizo Antonia, ¿cuál es la apellido? Antonia Meriño. Antonia Ormeño. Chaparro, Ormeño Chaparro, que es una chica que hace collage. Sí.
Eso, solo eso. Y además que decidimos hacerlo por un lado en español y por el otro lado en inglés para facilitar de alguna manera la interpretación y la integración de esta obra dentro de los ramos del ramo de la asignatura de lenguaje, en caso de que alguna profesora quisiera trabajar con sus estudiantes en la asignatura de inglés. Ya sí que se van a llevar una obra bilingüe. Sí. Eso es lo que quería anotar. Bueno, ahora sí queremos dar espacio a las preguntas, felices de contestarlas. Yo tengo una pregunta antes. ¿En qué stand y a cuánto valor puedo encontrar el libro? El libro ahora se encuentra en el stand de Pez Volador. Pez Volador y está a 10.000 pesos. Pero para quienes están aquí ahora presentes, se los vamos a obsequiar. Wow. Oh. Y en caso de que quieran recomendarlo o alguien se interese por comprarlo, puede venir al stand o nos puede escribir directamente al Instagram de Teatro Resistencia o al mío, Ingrid Fierro, y yo me organizo con ustedes y se los entrego. P. No se escucha. ¿Aló? Ya. Bueno, lo que yo quería plantear era en relación al círculo de violencia intrafamiliar. Es bueno que nosotras, que hay varias mujeres acá, madres, mujeres, y obviamente ustedes que están más adentradas en el tema, un poco recordemos que este círculo de violencia, cuando ya está instalado, es muy, muy difícil salir. Es la persona, mujer, niña, joven, que está enfrentada a este círculo, aprovechar la oportunidad cuando pide ayuda a una amiga, a su mamá, a un amigo, qué sé yo, es cuando hay que intentar llevarla a algún profesional, porque eso es muy importante también del círculo de violencia intrafamiliar, que a veces es muy sutil, a veces son solo palabras, a veces son solo groserías, todavía no hay empujones, son miradas o no miradas, silencios, y eso está comunicando violencia. Muchas veces, a veces más potente, cuando tú le hablas a tu pareja y tu pareja te ignora. Y eso lo hace de forma reiterada. O tú te pones bonita porque vas ahí. A mí me pasó. Yo estaba casada, me producía porque viene un matrimonio con mi marido, bonita porque es propio de nuestro género, especialmente mi generación. Y yo llegaba después frente a mi marido, en la fiesta ni me pescaba, como dicen los lolos, bailaba con otros, simplemente se ponía a conversar, tomar con los amigos, y yo me quedaba con toda la producción de días, de bajar de peso, del vestido, de la maquillaje y todo. Eso es violencia igual. Uno lo entiende después. Entonces, yo quería tomar este tema porque ¿cuáles son las señales a las que las mujeres tenemos que estar atentas? Especialmente a esta violencia sutil, silenciosa, que es potentísima, que es el inicio, antes de los empujones, de las patadas, de los combos y de lo peor. ¿Cuáles son esas señales? Si ustedes nos pudieran de alguna manera clarificar. Eso es un punto. Y el otro punto ¿es posible? Es la pregunta que me hizo, esa pregunta me la hizo una amiga muy querida que está en un círculo de violencia. No logró salir. ¿Es posible que un hombre que está dentro de ese círculo atacando sistemáticamente a su víctima, ya sea psicológicamente o físicamente, en fin, porque estoy increciendo? Primero son los silencios, la actitud despectiva, la ignorarte, la indiferencia, la grosería, ¿cierto? El empujón, esto es una cosa increciendo. ¿Es posible que un hombre que está maltratando sistemáticamente en cualquiera de estos escalones, digamos, que yo planteo, cambie?
es posible, sin mediar una intervención psiquiátrica, porque esto es ni siquiera una intervención de un psicólogo, es un psiquiatra. ¿Es posible? Esa es la gran pregunta que quisiera de alguna manera plantearla, no solo a ustedes, sino también al auditorio, porque yo creo que de aquí este mismo libro de alguna manera nos mueve, ¿cierto?, a repensar este tema, porque además es un tema tan vigente, ustedes mismas daban las cifras, ¿cierto?, de que esto es un tema vigente. Y finalmente, que debiera haber partido por ahí a abrazar a la compañera, ¿cierto?, que su hija Isidora, ¿cierto?, Dorito le dices tú, que en paz descanse y que está allá cuidándote. Y yo también te admiro porque, la admiro, disculpa por tutearte, porque como desde el dolor construyes. Y eso es maravilloso, porque con eso previenes también en muchas mujeres que están aquí y en otros lugares donde vas, que ocurra esta desgracia. Un abrazo, amiga. Qué lindo. Bueno, voy a responder algunas preguntas que planteabas. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Muchas gracias por las preguntas. Sí. En primera instancia, respecto a las señales en torno a la violencia, y a las violencias también, porque sabemos que no es solo una, ¿no?, que son múltiples: la violencia económica, la violencia psicológica, física, obstétrica también, para quienes son madres que probablemente han vivido violencia durante los partos, ¿no?, porque en Chile tampoco se respetan. Creo que podemos partir hablando de un elemento que es tanto el iceberg de la violencia, donde, por ejemplo, encontramos en el lugar que no se ve desde ese humor, entre comillas, machista, que es violencia, ¿no? Encontramos los silencios que tú también mencionabas, el continuamente denostar a la otra persona, aunque sea de una forma sutil, ¿no?, como también lo mencionabas. Pero yo quiero apostar por algo que quizás... si bien obviamente como feministas también hemos politizado poco a poco, es el tema de la intuición. Yo nos invito a conectar con nuestro cuerpo cada vez que sentimos algo que nos incomoda. Por ejemplo, las mujeres siempre son tratadas como locas cuando perciben esto que está pasando, pero que no es tan evidente, ¿no? Pero ¿qué partes, por ejemplo, de mi cuerpo me duelen cuando no recibo una violencia física, pero, por ejemplo, alguien me agrede verbalmente? Me duele el estómago de repente. O el pecho, quizás. Conectar con nuestro cuerpo también implica develar las violencias, porque ¿por qué me está doliendo el estómago en este momento si alguien me dijo algo que supuestamente... Alguien no me golpeó, alguien no me dio un combo, no me empujó, pero me estoy sintiendo incómoda. Y las mujeres tenemos que aprender a poner límites en los espacios donde no nos sentimos cómodas, queridas, aceptadas. Históricamente la sumisión también se ha construido como un mecanismo donde estamos ahí bajo el poder de alguien, el yugo de alguien. Y dicen, ya, pero qué exageración, ¿no? Lo seguimos escuchando. Las mujeres somos exageradas a pesar de que el año pasado lo cerramos con 54 femicidios en el país. Pero seguimos siendo exageradas. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de esto como un problema político y empezar a escucharnos más. A escuchar, insisto, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, cosas que también han sido negadas. Antes las mujeres que sentían mucho, que expresaban, histéricas, enfermas, ¿cierto? Sabíamos que la histeria era una enfermedad. Hasta el día de hoy podemos escuchar que las mujeres son histéricas cuando alzan la voz frente a una violencia, por ejemplo, o una injusticia. Entonces, yo nos invito que la primera señal siempre sea nuestro cuerpo y escuchar también a la mujer que tenemos al lado, esa amiga, esa hermana, compañera que nos está diciendo, no te veo bien, no te veo bien, no te veo tranquila. Que eso también debería ser una señal de amor. Creo que nos han enseñado en este mito del amor romántico que este amor tiene que ser adrenalínico, que nos tiene que mover enteras, cuando la tranquilidad es lo más importante, el sentirme completa porque estoy completa y que la otra persona viene a apoyar este proceso de vida. No viene a comerlo, no viene a tomarlo. Yo no soy suya, no soy un objeto. Entonces, yo creo, Patricia, por ejemplo, tú misma dijiste esto del vestido, ¿no? En el matrimonio, en el evento que sea, que una se siente bonita, tu cuerpo se siente bien. Y que la otra persona que tú quieres ni siquiera te mire, te aseguro que te dolió en un momento el estómago. Nos invito a escucharnos, que generalmente es algo que no hacemos. Y en segunda instancia, respecto a los hombres que ejercen la violencia, existen diferentes teorías que plantean... de partida somos seres sociales, ¿ya? Yo, por mi pensamiento político feminista,
tengo también mis concepciones. Yo creo que no podemos generalizar en una sociedad y una cultura machista que también enseña que los niños golpeen y que la forma de validarse sea siendo machotes, ¿no? Mi campeón, ¿cómo es mi campeón? Le pega a otras personas, habla más fuerte, ¿no? Golpea la mesa. Ese es un hombre campeón, que todavía lamentablemente sigue. Hay excepciones, por supuesto, que a poco muchas compañeras que son madres están dando la pelea por intentar que los niños tengan otras ideas respecto al ser un niño, pero todavía siguen primando. Entonces, existen los centros de reparación de hombres, por ejemplo, dentro de la institucionalidad, ¿ya? Pero yo creo que hay que ser muy honestas que en la medida que culturalmente no vayamos generando prácticas colectivas respecto a la transformación y a la erradicación de la violencia, es complejo. Existen casos, los hay, también hay estudios respecto a esos casos, pero esos casos han venido tanto acompañados por terapias, como bien mencionábamos, o sea, esto no es de la noche a la mañana. También nunca son rápidos, nunca son, ya, me sané, ya no soy más este hombre golpeador de una semana para otra. Eso no va a pasar, de hecho probablemente se repita el círculo de la violencia que mencionabas previamente. Y por otro lado también está, yo creo que algo muy importante que mencioné previamente, que es que vayamos desnaturalizando la violencia. Es decir, no por ser hombre yo voy a aguantar que él me hable más fuerte. No, es que él lo aprendió, y muchas veces también esta excusa que probablemente ustedes la hayan escuchado, que es que su mamá lo crió machista. Bueno, resulta que hay mamás y papás. Las mujeres no son las únicas encargadas de la maternidad, ¿no? Ni de la crianza específicamente. Entonces, es una responsabilidad colectiva cuando vamos diciendo, ya, pero déjalo si es niño, que vea fútbol y que su hermana ponga la mesa. Ese tipo de cosas que poco a poco vamos transformando, todavía queda un largo trecho. Yo también siento mucha esperanza, pero también siento responsabilidad, y no diría que frente a los 5 femicidios que llevamos en este 2023, la cosa esté tan distinta. Ha cambiado, sí, pero ha cambiado a punta de lucha de Karen, de lucha de tantas mujeres históricamente, de Luz Marina también la voy a mencionar, porque también ha estado ahí, ¿no? Y yo creo que más que pensar en si cambian o no, es cómo cambiamos como sociedad y cómo nos hacemos responsables de que también los hombres empiecen a hablar de este tema. Porque nosotros siempre estamos ahí hablando y discutiendo y creando alternativas, pero a mí no me basta con que un hombre diga, no, yo no soy machista. Bueno, pero cuando tú estás enlazado y aguantas ese chiste machista acerca de la señora de otra persona o de la pareja, estás siendo también un cómplice. Cuando tú sabes que hay un grupo de WhatsApp donde se difunde material no consentido de mujeres, también estás siendo cómplice. Entonces, invito también a hombres, jóvenes y los niños que poco a poco se van empapando de esta cultura, que es una cultura machista, que vayan desaprendiendo ciertas cosas. No es fácil. Y por supuesto van a recibir probablemente burlas y cosas, porque sí, estamos en una cultura absolutamente machista y patriarcal. Pero no hay nada más valiente que romper los pactos de silencio entre hombres. Y nos invito a eso, porque nosotros las mujeres ya hace rato estamos avanzando. Las mujeres tenemos un camino que hemos dado a punta de cuántas mujeres se nos van. La Dorito no está. Y también tenemos ganas de gritar y de enrabiarnos, ¿no? Hay ternura, hay amor, hay solidaridad profunda, pero también hay rabia. Y nos invito, sobre todo acá, a las personas que estamos presentes, a llevar esto a sus casas, a sus barrios, a sus escuelas, ¿no? Para que así como Patricia se dio cuenta y así como cuántas mujeres nos atrevemos a hablar de lo que vivimos, también poco a poco vayamos transformando esta sociedad, porque sí o sí hay que cambiarla. Eso, muchas gracias.